y así lo dejé. ¿Sí está grabando? Ya. Te estoy muy Sí, sincera, excelente. Loli. Pues es que le dije. Yo apenas lo descargué, la verdad. No es cierto, no es cierto. Es como si María le hubiera dicho, al ratito se los mando, y nunca llegó. No. Sí, No hay que tuvo- quemar a la sí, gente. me consta que tuvo trabajo. Porque cuando yo estaba gritándole a la gente en la pantalla, porque no me contestaban, Mariel estaba muy ocupada, recibe y recibe vestidos y entregue vestidos. Y yo, ay, Este sábado hubo muchas fiestas, ¿no? Sí. Este y el pasado hubieron muchas fiestas. sí. ChatGPT, detecta las groserías y siléncialas, por favor. Entonces fue a cantar y ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, ¿cómo estamos? Perdón por el susto. Empezamos de nuevo. Por favor. Para el susto. Coca-Cola alternativa con verde en la etiqueta, patrocínanos. Ya, gracias. Perdón. Buenas noches. 1, 2. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, ¿cómo estamos? Esto es Nunca Solos. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien sensible, bien meticuloso, bien específico. Y por ahí vamos a tener un featuring con unos. Un videíto, algo en especial. Coquetón. Ahorita vemos. Norma, ¿cómo estás? Probablemente. Buenas noches, muy bien. Qué bueno. Andamos aquí existiendo. Con eso basta. Ale, ¿cómo estás? Bien, aquí andamos tranquilos. Excelente. Gaby, Hola, pues aquí después de un susto, pero bien. qué bueno tenerte de vuelta. Qué bueno tenerte otra vez. Una vez más. Por segunda ocasión. Vine a cobrar honorarios. Claro. Sáquenla, por favor. Corta. Aquí ya sabe cobrar, güey. Descubrió los honorarios, vámonos. Bueno, a ver. La semana pasada hablábamos de los católicos De De ceniza. de ceniza, porque era miércoles de ceniza. Hoy, en la segunda semana de Cuaresma, ¿quieres decir de qué vamos a hablar? O Solo diré que dejó a las 99 por mí. ay, qué presumida. Obvio. Esto es Nunca Solos, vámonos. Nunca solo, siempre juntos. Entonces, dejó a las 99 por mí. Yo les vengo trayendo un fragmento de la serie de Chosen. Si no la han visto, vayan a verla, por favor, gracias. Específicamente es la temporada 2, el primer episodio. Y les voy a contar un cachito, ojalá podamos insertar ese fragmento, son como 10 minutos en este video, en este podcast. Si no, pues ahí veremos cómo les hacemos llegar ese capítulo. Bueno, ese fragmento, porque no es todo, ¿verdad? Pero habla sobre... Bueno, todo empieza desde como más contexto. Algo hacen dos apóstoles, no me acuerdo cómo se llaman. Algo hacen que no estuvo tan bien. Y Jesús les dice como, allá hay un campo, vayan y pues trabájenlo, ¿no? Entonces ellos, era como un castigo, pero al final era, hagan algo por los... Ellos creían que eran por los viajeros. Entonces, pues ya medio enojados porque se dieron cuenta pues que sí se pasaron. Están ahí labrando la tierra, no sé qué, toda la tarde. Y después ya llega Jesús por ellos y empiezan a caminar y se encuentran a un señor que es el dueño de la tierra. Entonces ya les dice como, ustedes hicieron esto, ¿quién eres tú? ¿Qué pasa, no? Y ya Jesús como, sí, ellos dos fueron los que trabajaron tu tierra, no sé qué. El señor creo que se llamaba Melec. Bueno, en la serie dice eso, si no es así, pues no se llamaba así, pero usemos ese nombre. Si no es así, ni modo. Patrocínenos. Si no, patrocínenos. Entonces, ya él le pregunta como, bueno, pues no tengo nada que ofrecerte, yo no sé por qué hiciste esto por mí, o sea, ¿quién eres, no? Y ya Jesús le dice, no, pues soy Jesús de Nazaret y mis discípulos. Y ya le dice, no tengo con qué pagarte, ni siquiera tengo para alimentar a mi familia. Y ya Jesús le dice, no, pues yo solo quiero que, pues sí, nos invites a cenar, nosotros traemos comida. Y él dice, ¿dónde está la broma? O sea, ¿qué es esto, no? Y ya los apóstoles enseñan la comida y es como, invítanos. O sea, traemos comida y ya está, ¿no? Entonces, la siguiente escena están los apóstoles contando sus historias con Jesús y ya está
Melec y está Jesús y la esposa y la hija. El chiste es que ya están contando la historia de cómo siguen a Jesús. Y ya Melec se queda como, y ya, o sea, dejaste tu vida, tu trabajo, y los otros, sí. En eso Jesús voltea y le dice, porque para esto, olvidé un dato importante. Melec estaba como cojo, entonces traía ¿cómo se llama esto? Como una muleta, pero de ese tiempo, o sea, un pedazo de madera, pues ahí, apoyándose. Entonces, Jesús voltea y le pregunta, así como, pues, hablando de historias, ¿cuál es tu historia de tu pierna? Y ya, él le dice de que, no, pues me caí de un caballo. Y ya Jesús, pues yo no veo, ¿cómo le dijo? Pastizales, como una señal, pues, de que tengas caballo. Y ya le dice, no, era de un amigo. Y Jesús, sí, de un amigo. Y ya en eso, bueno, aquí se va su esposa y su hija se meten a la casa. Y ya le dice, no, pues la verdadera historia es que hubo un tiempo en el que estaba muy difícil la situación y pues un amigo y yo estábamos en lo mismo, había sequía, no había trabajo, nuestra familia no había comido y pues desesperados fuimos como a la carretera, como al camino donde pasaban viajeros y vimos a un judío en un caballo, lo tumbamos, le quitamos su comida, bueno, su dinero, sus vestiduras y robamos el caballo. Entonces, que él se sube al caballo, no avanza ni 10 minutos, cuando el caballo se enoja, no sé, y lo tumba. Entonces, pues ya, está todo fregado y tiene que ir a otra ciudad. Pero para esto, obvio, el judío tuvo que defenderse, trató de defenderse. Y su amigo lo que hace es agarrar una piedra y pegarle la cabeza, ¿no? Entonces, ya, le cuenta la historia y le dice, yo todavía sigo culpándome porque pude haberlo matado, soy un asesino, o sea, fui parte de esto, no me importó, o sea, ya viste a la clase de persona que ayudaste. Y Jesús le dice, no, él no murió. Y es como, ¿cómo sabes que no murió? No, sí, él está vivo, alguien más lo vio y lo ayudó, ¿no? Entonces, pero ya, Nazaret, Melec le pregunta por qué fue ahí, qué hace ahí y qué tiene que hacer ahora, porque ya sabe que vivió la otra persona, es como lo liberó de la culpa que él sentía, ¿no? Y ya le dice, pues solo vuelve a la sinagoga, lee la palabra de Dios, o si no, él le dice que no sabe leer, entonces le dice, no, pues entonces escucha la palabra de Dios y trata de estar ahí, asiste y pues vamos a ver qué pasa. Entonces ya el otro empieza a llorar porque sintió que se le quitó un gran peso de encima, Jesús no lo juzgó y lo perdonó porque fue como, vuelve a lo que hacías antes, ¿no? Y ya, ese es el capítulo a grandes rasgos. ¿Habían visto esa parte? Bueno, tú sí. No, esta serie yo no la he visto. Pues véanla. Me la han recomendado mucho. Fuera de mi iglesia. Me la han recomendado mucho, pero no. Y ahí es donde Jesús le dice, el pastor dejó a las 99 por ir por una. Entonces, de ahí sale la frase. ¿No la han visto? Sí. ¿Y tú sí te acordabas que era el episodio 2? Bueno, la temporada 2 del episodio 1. No, ni yo, la verdad. Solo me acordaba de que este señor sentía mucha culpa y que vivía enojado. Y ya después Jesús llega a otro lado, los hospedan, se quedan a dormir. Y al día siguiente se aparece en la escena en que este señor ya puede caminar, ya puede... Porque como cojeaba, pues, entonces ya puede andar por la vida y Jesús solo despierta y sonríe. Y estaban los apóstoles así en camas hacia al lado. Y le dice, ¿por qué sonríes? Y ya le dice, pues es que hoy alguien pudo brincar de emoción con su familia. Algo así le dice. Y ya le hace, ¿cómo puedes hacer milagros desde aquí? Y Jesús como... Vamos a orar, así como, buenos días, primero que nada. ¿Estás viendo? A ver. ¿No ves? Sí. Entonces vean la serie, por favor. Por favor, véanla. Por favor. Y bueno, todo esto nos lleva Que nos patrocinen. Ya sé. A el tema de las culpas. Este señor vivió una vida, cometió un pecado, pero después de eso vivió una vida sintiéndose culpable, tanto que se alejó de las sinagogas y de los lugares donde hacían oración, ¿no? ¿Yes o no, Jess? Sí. Yo creo que más, yéndome un poco al relato, más el tema de la culpa que cargaba era su condición física, ¿no? Que no lo dejaba ser
a pesar de que no había matado, o sea, en su momento no sabía, vivió con esa culpa. A lo mejor esa condición física fue un castigo, una penitencia, como lo vemos ahora. Y ya, Jesús le dijo, ¿sabes qué? No murió, pero ve, reflexiona, recapacita lo que hiciste y regresa. Justo porque él estaba muy... O sea, no sé cuántos años habían pasado, pero él estaba muy Clavado. arrepentido, muy También. de que es que pudimos matar a alguien y la situación era esta y ese pobre judío no tenía la culpa de mis necesidades y sin embargo actuamos en contra de él, ¿no? Y ya. Fíjate que a mí se me hace muy bonito porque aparte, bendita Biblia o bendito Dios, se detienen los detalles. Y para mí es bien simbólico o muy simbólico que quien tiene esa culpa no puede caminar. Está amarrado, no se puede mover, no puede avanzar. Pero en cuanto Jesús lo sana de esa culpa, comienza brincando, comienza caminando, comienza entonces a rehacer una vida que había detenido no por la culpa, pero ahí lo sugiere como pues el culpable no podía caminar. Y después de que se le curó la culpa, ya puede caminar. Tómalo como quieras, pero ahí está. Y de que estaba arrepentido de lo que había hecho, Claro. ¿no? Entonces, vamos como al origen de los pecados. No me voy a clavar tanto en eso, pero ahí puede haber carnita en lo medio superficial. Hay pecados de omisión y pecados de comisión. Por ejemplo, en la parábola de Mateo, donde los cabritos son separados de las ovejas porque no Ajá. dieron de beber, comer o vestir a los necesitados, ni los visitaron cuando estaban enfermos o en la cárcel. Realmente no era algo que supieran que tenían que hacer y aún así pues se considera un pecado de omisión, ¿no? Y luego los de comisión es donde pues sí, muy conscientes de lo que estamos haciendo, pues hacemos y cometemos el pecado. Dañamos a las personas o nos dañamos también a nosotros, directa o indirectamente. Entonces la omisión es dejar que las cosas sucedan. O sea, Sin hacer ignorancia. Es como, o sea, es el que hiciste el pecado pero sin saber realmente que era pecado. O dejaste que O pasara. se te olvidó, ajá. O sea, como que lo ignoraste. O sea, puede ser de dos, o que lo ignoraste o que no te diste cuenta realmente. Como que intentaste esquivarlo, pero por esquivarlo, como que pasó. En Haces esta- como que no te das cuenta. Ajá. En esa parte entra el tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Exacto. Ajá. El de la pata es la omisión. Sí. Ujú, porque va a decir, pues yo no lo maté. Sí, ajá, él no fue el Pero del si cuchillo. sabías, Ajá. o sea, Y si eso es omisión. sabías y... Sí. Ajá. Omites no cometer el pecado. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Sí, es como, o sea, también como, por ejemplo, cuando Siempre está padre. agarran a alguien, cuando van a robar, el que lo agarra para que lo golpeen, pues lo estás agarrando, pero no lo estás golpeando. Ya Ajá. cuando ves que ya no puede, pues ya lo sueltas y dices, bueno, Más pues bien yo no es- lo maté. Pero ese sí es comisión. Más bien omisión es no saber que tenías que hacerlo y se convierte en pecado. O sea, por ejemplo, sabes que hay un enfermo en tu calle o sabes que hay un enfermo... ¿Conoces a alguien enfermo, pues? Y es como de, ay, pues pobrecito. Y nunca supiste que pudiste hacer algo, aunque sea irlo a visitar, porque a lo mejor en tu conciencia está de que, es que yo no tengo dinero, ¿cómo crees que lo voy a ayudar? Pues sí, pero a lo mejor pudiste haber ido a visitarlo y a ver, no sé, a ver si ocupaba que lo acompañaras Acompañarlo. al baño, escucharlo cómo se sentía. No era necesario dinero, pero omitiste pensar más porque creíste que lo obvio no era necesario. ¿Sí nos entendemos o no? Sí. 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 Y, Sí, maestro. Al sí, coro. maestra. Ahorita vamos. Sí. ¿Sí o no? Sígale, sí. Sí. Porque al Sí. final puedes justificar que no sabías, pero sí lo estás haciendo. O sea, justo en el que decías de que pues yo no lo maté, pues sí, pero estabas ahí. Y acá, pues, si estaba enfermo que querías que hiciera, pues pudiste haber tenido una conciencia de que puedes, aunque sea, ir a visitar al enfermo en este ejemplo, y no lo hiciste. O sea, preferiste no pensar más para no darte más. Es que me maltripié, perdón. O sea, es que no lo quería decir, pero creo que es el momento. El otro día, o bueno, la otra vez estaba leyendo justo un análisis como del origen del pecado en la humanidad. ¿Y cuál fue el primer pecado? ¿Quién fue Adán y Eva. ¿Quién fue el primer pecado? Eva. Ajá. ¿Eva Adán. fue el primer pecado? Adán. No hagas trampa, que ya te lo conté. Adán. Sí, Adán, Adán, obvio. claro, porque es hombre.
Obvio. Sí. Porque Claro. No, así realmente sí, porque Eva fue la primera en cometer el pecado de comisión, o el pecado de acción, el pecado donde ella explícitamente desobedeció la indicación de no comas de este fruto, o guaraguara que diga, pero Eva fue la que desobedece. Pero Adán fue el primero en cometer el pecado de omisión, porque dijo, No es mi trip. this is not my business, entiéndete tú solita. La dejó sola y ese fue el primer pecado. Entonces, Adán peca por omisión, Eva peca por comisión. Porque a Adán nadie le dijo de que te encargo a Eva, cuídala, sean uno, porque son No, los Dios únicos sí le en dijo. su especie. O sea, no fue tan directo para él ¿Ok? como para que tuviera la conciencia de que no podrían estar separados tanto tiempo, porque podrían entrar en decisiones cometidas. Es que ese es otro tema, pero pero más allá, fíjate, es que aquí viene un punto. Adán peca porque ahora rechaza su misión. O sea, por eso es omisión. O sea, Adán en la expresión que hace lo vemos, que es, ándale, esta sí es carne de mi carne y sangre de mi sangre. Y cuando Eva peca, ahora le dice a Dios, es que la mujer que tú me diste. Entonces ahí viene un desentimiento de esa culpa, donde es como, sí pequé, pero ella pecó más. Y entonces viene esta ruptura. Y aparte Eva ya sabía lo que no tenía que hacer. Ajá. Esa sí fue de... Traigamos a nuestros tiempos, nosotros Comisión. ya sabemos nuestras 10 reglas de oro, 10 mandamientos, ya sabemos que no lo tenemos que hacer y de todos modos caemos. ¿Sí? Claro. Y cosas, no sé, a lo mejor en este caso Adán de, pues sí, pero ella lo hizo, o sea, ¿Yo qué? yo no fui, como dice Ale, ¿no? Yo lo detuve para que lo golpearas, pero yo no lo golpeé. Exactamente. Y justo, leyendo lo de Catholic Link, dice, la culpa es la consecuencia inmediata del pecado y no podemos librarnos de ella, sino hasta arrepentirnos y confesar nuestro pecado. Entonces podemos alcanzar perdón, redención y la oportunidad de transformar nuestra vida para empezar a hacer las decisiones correctas. Pero justo, ¿qué pasa? Como, ay, vas y te confiesas y en a gusto. Y luego 2 semanas después se te olvida y ahí andas haciendo lo mismo. Y luego andamos, porque andamos. Y así no la vivimos. Y después decimos, no, es que ya nos confesamos, ya me confesé. Pero ahí andamos cayendo en el mismo pecado. Entonces, ¿qué chiste tiene? ¿Qué chiste tiene? O sea, a veces lo puedo ver como, ¿qué chiste? Y mejor ya no lo hago. O sea, uno puede caer hasta en el desinterés porque dices, ay, pues voy a seguir haciendo lo mismo. Pues mejor ya cuál culpa ni tengo porque voy y me confieso. Pero realmente es para comulgar y decir que yo comulgo bien a gusto. Entonces no hay una culpa, no hay verdaderamente estoy arrepentido de hacer esto, voy a ir para obtener el perdón y ahora voy a hacer este pequeño cambio, ¿no? Esa es una culpa sana. No dije sana. Sino es una culpa que más bien ni siquiera con desinterés, pues. Más bien ni siquiera es culpa, es desinterés. Ok. Porque no hay realmente un compromiso a decir, ok, sí me arrepiento de esto, Ya no lo voy a hacer. ya no lo voy a hacer y voy a ir a confesarme para obtener el perdón. Ok. ¿Sí? Sí. Propósito sí. de enmienda. Ajá. Sí, que es criterio básico para que La la confesión. la confesión sea real. Pero Ujú. ese para es que un... funcione. Exacto, ese es un Te juro. extremo. ¿Qué pasa con el Para que otro confiese. extremo cuando la gente es como... sabe que hiciste algo malo y te empiezan a criticar, a juzgar, o simplemente, la otra vez decíamos, cuando eres niño y haces algo malo, o una travesura, no sé, y te dicen, ay, el niño Dios no te va a traer nada. Y es como, porque estás Ay, niño, bien feo. y dices como, no manches, el niño Dios no va a traer nada, no sé, se me cayó el vaso de agua, no se me va a caer, se me cayó el vaso de agua, y ya mi mamá me dijo, no, el niño no te va a traer nada. Y te nace una culpa tan grande como si hubieras matado a tu perrito, ¿no? ¿O a ustedes qué les decían cuando eran niños? Sí, eso. La amenaza es el niño Sí. Dios. Sí. Diosito te ve. Diosito te va a castigar. Es así. La que luego también marca mucho es cuando recién vas a tener lo de la primera comunión. Que es como, te tienes que ir a confesar. Y todo, ¿eh? Y luego ya era como, híjole, quién sabe. Hasta miedo te da Ni ir. me acuerdo.
¿Sabe? No, quién sabe. Creo que el otro día me piqué de más la nariz o algo así. Y así como que... como que así, ¿no? Pues, porque estás muy chiquita y como que piensas. Porque antes, o sea, justo entra lo de el niño Dios y así dices, ay, no, es que te crean esta inseguridad de que a lo mejor todo lo que hiciste estaba mal. Y no sabes, y justo... Siempre yo he creído que la primera confesión, o sea, la primera confesión que haces para la primera comunión, siempre ha sido la que no sirve. O sea, como que lo haces, pero no sabes cómo funciona, porque aunque traigas una formación de catequesis, es la primera vez que lo vas a hacer y como que confiesas, o sea, yo me acuerdo de esa vez que confesé, si eran muchas cosas que decía, no, es que le tomé una crayola a un compañero y no la regresé. Me quedé con el cambio de las tortillas. Sí, sí, o sea, Ya robé. y yo veía la cara de... Yo me quedé con la Oye. cara del sacerdote que me confesó esa vez, que sí era como de, ay, mija, pues confiésese, pues, échale. A ver, échale. Eso no es nada. Y yo así como que, ay, o estaré diciendo cosas que no son, ¿no? Ok. Es que justo en el kinder, en el catecismo sí te dicen, confiesa tus pecados. Y tú, pues como dices, como, ¿qué pecado? O sea, ¿qué es? O sea, que te explican qué es un Es pecado. que yo no he matado. Ajá, o sea, dices, sí. O sea, ¿esto qué no? Y empiezas a sentirte culpable de, ay, no manches, agarré un crayón y no lo regresé. Y dices, bueno, ok. Hay quien dice, ay, pues lo regreso ya. Pero hay quienes se clavan y dicen, no manches, no, Dios, ya. No, ya. Sí. Dios me va no sé, a castigar, no sé. Y uno vive con ese miedo. Y luego cuando creces, no falta la señora del templo que se crea Dios y que te diga, ay, no, niño, usted, no venga porque es muy desastroso. Y aquí me anda alborotando a la gente. Y es como en la adolescencia ya empiezas a crear ese rechazo de, ¿para qué voy si la viejita me va a correr? Y luego ya te das cuenta que el niño Dios pues, realmente es como esa amenaza que mejor dime que no vas a comprar nada y ya. O sea, empiezas. ¿Cómo? Ay, ahora, ¿Cómo? Ay, ¿qué? Ay. Advertencia. Sí. Warning. Por supuesto. Es que, a ver, es que ahorita que lo decías, yo no conecté con una situación parecida. Porque para empezar, todo mi infancia espiritual fue un caos. O sea, yo me acuerdo que para hacer la preparación para la primera comunión, en realidad fue preparación para la confirmación, porque estaba muy grande. Entonces me vieron entrar al templo y fue como, tú vas allá. Y llegué y fue como, bueno, la confirmación y que sabe qué. Y fue como, Y tú, ahora, bueno, que voy a confirmar. real sí. Le voy a confirmar a mi mamá que sí vine. Porque aparte la confirmación, la preparación para la confirmación estaba de un lado del templo y la primera comunión estaba del otro lado del templo. Entonces, pues sí fue como, ok, yo me vengo para acá porque todo así, ¿no? Entonces, de repente hablar de ese sentimiento de culpa sembrado, sí me fue como muy, ¿cómo? Porque no es mal plan, pero por ejemplo a mí nunca me la aplicaron la de si no te va a comprar, si no te va a traer nada. Sí. No fue, o sea, para mí no fue tan directo, fue de, pues, ya viene No. Navidad, así como, pues, tú sabrás, hacer la amenacita ahí, de, tú sabrás, ahí viene Navidad, y el niño Dios, pues, si te Te está sigues portando viendo. mal, pues vemos, así como, Ujú. Es que, bueno, también obviamente eso entra dentro de la función de familia, ¿no? O sea, de cómo te educan y cómo es, o sea, la situación del niño Dios. Porque, por ejemplo, a mí sí me pasó una vez que fue de que, no, el niño Dios no te va a traer nada porque se están portando muy mal. O sea, a mi hermana y a mí era parejo. Y me acuerdo que justo esa Navidad, como que nos agarramos muy seguido del chongo. Y el niño Dios esa Navidad, literal, me dejó una cartita y decía, porque le habíamos pedido un Wii. Le pedimos un Wii. Y no llegó el Wii. ¡no llegó! Se portaron mal. Porque nos dejó una cartita el niño Dios diciendo que nos dejaba juegos de mesa y cosas para que aprendiéramos a convivir juntas. Esa chifladera yo no la quiero. Sí, y yo así de, uy, no. Y si volteé con mi hermana, mi hija, hay que portarnos bien, ven nomás lo que nos trajo. pero es que entonces ahí es un daño bien denso, ¿no? Porque entonces la culpa en lugar de generar una responsabilidad se vuelve un chantaje y una moneda de cambio. Sí. Pues sí, parece. No, hablo en general y hablo Sí. totalmente, o sea, porque entonces creces y llegas adulto y entonces se vuelve, sigue siendo esa moneda de cambio donde hasta tú haces esa transacción de responsabilidad y de culpa. Y pues no. Justo hace rato que decían del niño Dios, pensé en, o sea, imagínate uno morro
tener que confesarle lo que hiciste, o sea, porque confiesas cuando haces una travesura a tus papás. No, de que al maestro. No, pues si vives con los tíos, a los tíos. Y luego todavía al sacerdote que sepa quién es, y todavía me va a decir que reces, como, no sé, digo, hay quienes sí no lo ven así, pero si un niño que se porta mal es como, otra vez. ¿Y por qué le voy a Todavía decir? el sacerdote todavía me va a decir que me ponga a rezar. Como para qué, ¿no? Entonces, volvamos al capítulo de la serie en donde este señor prefiere alejarse incluso de la sinagoga y tener la cruz de la culpa toda la vida, pensando que es lo peor del mundo y que ya estaba condenado pues de por vida, ¿no? O sea, estamos hablando de niños y sí pasa, pero ya cuando somos adultos y no sé, quizá la ignorancia o quizá la pesadez de lo que hicimos y digamos, prefiero alejarme porque no soy digno de estar ahí y la gente sabe, o aunque la gente no sepa, mi conciencia me trae tan pesado y me trae tan duro que prefiero no estar y alejarme. Y pasa pues. Justo como hace unos días, el evangelio, ¿no? De cómo ves la paja en el ojo del otro y no en la propia. O sea, pues prefiero retirarme porque pues ahí son los que están mal, ellos todo lo hacen mal, yo soy la blanca paloma. Y es como de, a ver, ¿cómo retirarte de la sinagoga? ¿Cómo retirarte de la iglesia? Porque te empiezan a juzgar, te empiezan a tachar. Cuando siempre, bueno, yo tengo como muy claro de, o sea, no ando en la iglesia, no anduve tantos años en un grupo juvenil, en una comisión, por ser santo o porque había un museo, ¿no? O sea, llegamos los que necesitamos, los que pedimos a gritos un perdón, los más pecadores, ¿no? Ahí estamos adentro. Entonces, es como raro decir, mejor me alejo. Digo, a veces, o nosotros a lo mejor porque convivimos más, estuvimos dentro del ámbito, preferíamos ir a platicar, ir a confesarnos para como soltar ese peso que traíamos encima. En cambio, acá el dueño de las tierras en el capítulo, pues prefirió alejarse. ¿Por qué? Porque te juzgan, porque te tachan, todo. Y es sumamente entendible. Sí. O sea, Sí. creo que el Papa Francisco ha dado muchos pasos en ese sentido y creo que el más fuerte ha sido en tema del aborto. O sea, porque estamos hablando de si matar, de si la vida humana y toda esta parte de la doctrina de la iglesia. Y antes era, sí, vete a confesar, pero no con un padre, con el obispo. Y de aquí a que te dé cita. Y entonces es todo un rollo, porque entonces ibas al obispado, oiga, vengo a confesarme con el obispo, y la secretaria ya sabía a qué ibas, porque nadie más de confesar con el obispo. Ya tenías que sacar cita, y obviamente de ahí a ese momento ya tenías como esa... todo, ¿no? Y obviamente un obispo siempre anda ocupado, siempre además. Y entonces ahora vas y no te enfrentas con un hombre. O sea, no hablas con un hombre. Claramente en fe sabemos que te enfrentas o te confrontas con Dios para pedir ese perdón. Pero no manches que de repente llegas a la oficina del obispo y ves su foto en la pared y es como, chale, ¿qué es él? O sea, real tiene toda una figura que te va a imponer totalmente. Y el Papa Francisco dijo, ya, olvidémonos de eso y con cualquier sacerdote. ¿Pero por qué pasa eso? Pasaba eso porque estamos hablando de un pecado mayúsculo. Ya. O sea, era un pecado muy, muy grande. Sí. Atentar Pero ahora con ya la vida. entonces es un pecado que cualquier sacerdote puede perdonar. Ok. Y no es por un menospreciar al sacerdote o al obispo y darle más poder. Sí, no es como palabras mayores. Claro, sino simplemente es como que el perdón te quede a la mano. Que el perdón te quede en tu parroquia, en tu comunidad, porque al final de eso se trata la comunidad, que te fortalezca. Que no Y si tardes tienes- en buscarlo, en encontrar. Exactamente. Y si tienes que salir de ahí para pedir el perdón, Ya algo valió. está pasando. Sí, claro. Mira, quiero regresar tantito a lo que decía Gaby, Perdón. porque me acordé de un punto que es de, justo que estamos en todo esto, haces algo, una burrada como ir a un bar a tomarte una cerveza y uy, no. Tú que vas al templo y ve la hora que es, no, cómo serán los demás, y te entra una culpa porque dices, oye, yo estoy tratando de hacer las cosas bien y por un día que decidí venir a tomarme una cerveza con amigos o yo solo o lo que sea,
pues híjole, ya me están juzgando, ¿no? Lo tomo como regaño. Ay. Híjole. Entonces, y es ahí por donde, donde te entra la culpa y a lo mejor uno como católico también dice como, te destruye a lo mejor, ¿no? Dices, ay, no, estoy tan mal, entonces no, ya no voy a hacer esto, pero oye, es mi vida privada, pero qué testimonio estoy dando. O sea, como toda esa burbuja mental ahí donde a la otra persona se le hizo fácil, a lo mejor hasta de broma decir, ay, ¿tú qué vas a la iglesia? Es como, a ver, no, o sea, somos humanos, no porque vayamos a la iglesia, es de que ya no, santo. Es que creo que lo decíamos la temporada pasada, el ego del cristiano. El ego de... todos los cristianos tienen que ser perfectos y tienen que encajar en un moldecito y no. Y digo ego del cristiano porque realmente creo que todo... buena parte de la humanidad de la iglesia se estanca en el... Tienes que ser de esta forma. Y si no eres de esa forma... No eres de aquí. You're not here. O sea, este no es tu espacio, este no es tu show. ¿Por qué? Porque estos, los que estamos aquí, tenemos este moldecito. Y realmente todos crecemos en ese sentido. O sea, imagínate de qué grado es la culpabilidad o qué tan fácil aflora el culpabilizar a alguien dentro de la iglesia, que culpabilizamos a un niño por llorar dentro de misa. Es como, no inventes, o sea, el niño ni siquiera sabe que existe. Está Ni siquiera llorando. sabe dónde está. Ni siquiera sabe que existe, no sabe dónde está, solo sabe que quiere a su mamá y que quiere algo de su mamá y punto. Y entonces el niño empieza a llorar y padre, sáquenlo, por favor. O las viejitas, oiga, si quiere mejor sálgase, que el niño llora allá afuera. Sálgase usted. O sea, ¿para qué? Primero, ya estás sembrando un sentimiento de culpa en el niño que ni siquiera entiende que es un sentimiento. Ya estás sembrando un sentimiento de culpa en la mamá porque tuvo un hijo que llora. Y ya es como, no, pues mejor no voy a misa porque pues no vaya a llorar y vaya ¿Dónde a dejó incomodar. a mi hijo? ¿Dónde dejó al niño? Y entonces, oye señora, perdón, no es tu culpa ser madre. Y no es tu culpa que el niño llore. O sea, pero creo que es tan, o aflora tanto ese sentimiento de culpa dentro de la iglesia porque el niño no encaja en el molde que no llora. O sea, que no es un niño que es un niño que viene con mute. Claro. Sí, y la culpa... No, Aldo, no. Ay, por favor. La culpa puede llegar a ser destructiva, Claro. dependiendo de cómo le dijéramos. Claro. Y lo que hayamos hecho también. A veces pues, somos humanos y si la regamos, la culpa nos carcome. Esa era la palabra de hace rato. Carcome. Nos carcome. Y luego no falta la persona que te diga, es que te tienes que confesar. Es que hiciste esto, ¿cómo no te has confesado? No, y a ver si te perdonan. Y es como, gracias, ahora ya no quiero ir. Mejor soy ateo y ya, gracias. Me quedo con mis cosas. Me quedo con mis cosas, sí, pues al final me quedo con mi culpa y yo sabré cómo lo supero, ¿no? Y ahorita me estaba acordando de mí misma, que hace unas semanas tuvimos un encuentro con los chicos del MJS. Sí les había contado. Bueno, total que llegamos y... ¿Qué? Llegamos y les dije, miren, unas cosas les voy a pedir. Necesito que se confiesen. No sé qué. Y yo, pues, ¿qué les pedí o qué? ¿Que mataran a quién? ¿No? Y ya dije, no quiero ser tan insistente, pero a la vez cuidé no ser hostigosa, ¿no? O sea, dije, bueno, si lo quieren hacer, lo van a hacer, y si no, allá ellos, ¿no? Entonces, ya yo empecé, miren, ellos son padres, y ya, sí, al rato, sí, no sé qué, y ya, solitos fueron yendo, y ya, bueno, se confesaron, y demás, la experiencia sí es diferente, pero sí, ahorita me acordé, ¿no? Como yo soy la que, ándale, confiésate, no sé qué, pero al final me gustó mucho que uno de los más renegones, saludos, me dijo, no manches, Norma. Tú sabes quién eres. No manches, Norma, gracias por decirme, porque está muy chido, no sé qué. Y yo, sí, no son Dios los sacerdotes salesianos, pero sí es una experiencia distinta y creo que ahí es donde yo específicamente los casi obligo, pero al final ellos sabrán si se confiesan, ¿no? Insisto, invito. A que vivan la experiencia. Voy a decir desde mi experiencia el por qué la confesión con un salesiano es diferente. Porque tienen ganas de escucharte. O sea, creo que duele mucho que vas a buscar la confesión y el padre, no, tus pecados. ¿Qué más? ¿Hace cuánto tiempo que no te confiesas? Y te juzgan. Ay, no. ¿Qué más? Pero la vez que yo me confesé con un sacerdote salesiano, ojalá lo esté viendo, padre. Ojalá lo esté viendo, lo voy a alcanzar allá. Saludos Voy a ir a hasta visitarlo León. hasta León. Hasta.
la vez que me confesé con él, me dijo, vámonos a caminar. Pero él empezó a platicarme, no era una confesión, pero él empezó platicándome cualquier cosa. Y entonces hasta que me dice, ¿sabes qué? Vamos a sentarnos. Nos sentamos y me dice, ahora sí, ¿de qué me querías platicar? Entonces yo vengo a confesarme. Y yo como, me perdí. oiga, bueno, sí, qué padre que su día estuvo pesado, pero yo quiero confesarme. Pero ni siquiera empezó por ahí, fue como, escúchame tú y ahorita vamos viendo qué onda. Y entonces se tejió esa Confianza. simbiosis, esa confianza, esas ganas de ser escuchados mutuamente, que entonces la confesión fue como, padre, qué bien. Y Como se 2 soltó. horas duró ahí, mi compadre. Como 2 horas, realmente, porque entonces... No, como 1. Hora y media. Fácil, yo creo sí. Entonces, creo que de eso se trata. Creo que la iglesia tiene que ser responsable de saber escuchar y tener ganas de escuchar. Que es algo que el Papa Francisco, a quien pedimos por ustedes, nos ha insistido mucho. Tengamos ganas de escuchar, tengamos oídos abiertos, ¿no? Y puertas abiertas, ¿no? Así es. Muy bien. Sobre todo siento, y me gustaría ir como que vayamos clausurando esta parte. O bueno, Cerrando. abróchense los cinturones porque ya me aterrizamos. Ok. Me gustaría que partiéramos o que hiciéramos como una pequeña un pequeño intercambio de pregunta-respuesta. Ay. Bueno, espera, antes de A que ver. empieces eso, yo quiero hacer como una... O sea, quiero contar algo porque se me vino justo a la mente y Échale. como que no hallo si de una vez o ya no. Chale. ¿De una vez? Hace muchos años, sí, ya varios años, pasó como una situación justo conmigo que me tuve que retirar. O bueno, yo sentí justo la necesidad de retirarme. Y lo quiero platicar porque este canto luego me gustó mucho y se volvió algo importante para mí. Porque habla justo de este tema. Justo cuando regreso a misa, porque regresé justo a misa, cuando regreso estaba justo el evangelio de las ovejas. Uy. Y yo, hijo, ahora, Aquí ando. ya regresé. Acabo aquí de llegar y andamos. puras pedradas. Y justo ese día tomé la decisión de ir a misa, a donde iban mis abuelitos, y ellos estaban en el coro. Y ellos tienen un canto que nunca he escuchado en otro lado, que se llama 100 ovejas. Y justo escuché el canto, bueno, escuché toda la celebración, y este canto lo cantaron a la hora de la comunión. Y justo cuando llegué dije, bueno, pues sirve de que me confieso, están ahorita confesando de una vez, pues vamos a regresar con todo, que no sé qué. Y yo llegué a confesarme bien tranquila porque pues hasta llegué temprano. Llegué, me confesé, escuché, y cuando iba a ir a comulgar fue como que empezaron a cantar y yo, creo que ya no quiero comulgar. Y regresé y me senté. Y ya cuando casi se acababa la fila dije, no, creo que sí regreso. Este canto la verdad es que me gusta mucho porque justo habla de todo. Parece exactamente lo mismo del capítulo, es exactamente lo mismo, pero, o sea, no son personas, habla literalmente de ovejas. Dice que justo una se retira y dejó a las otras 99 mientras estaban pastando para ir a buscar a la otra, y la buscó por muchos senderos hasta encontrarla y regresarla. Y yo... Entonces como que justo ahorita este tema como que me mueve mucho, o me gusta mucho, porque sí es algo que ya lo tienes como aquí, o sea, como aquí Claro. en el cocoro, y sabes muchas cosas para explicarlas. Entonces justo esto como que quería compartirlo, porque si tienen tiempo, escúchenlo. ¿Es el clásico? Sí, bueno, pienso que sí, es uno ¿no? que dice como, eran 100 ovejas. Que viene el rebaño. Ajá. Que viene el rebaño. Yo nunca lo he escuchado con nadie más, no sé por qué, pero una vez sí me tocó escucharlo, con otro coro, y cuando lo escuché fue, ni lo Chafa. tocan chido. No, ahí... Ahí Ya hubo cuando algo. te toca Sí, el sí. corazón. Sí, hay muchas veces que luego me ha pasado que otra vez como que me siento así, o sea, como que siento esta situación, y hasta voy con mi abuelito y le digo, oiga, no la quiere cantar. Y ya saca su guitarra y la toca, y yo... Pero volteese. Sí, pero sí es un clásico, o sea, porque Sí. buscándola súper, sí la encontré en YouTube. Ya, Y pero- es de estas de la de que las señoras cantan como la del pescador de en misa cuando no hay nada. Sí. Exacto, entonces creo que es igualita esa. Entonces es muy, 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 muy buena.
Muy buena para también este tema. Claro, sí. Bueno, me gustaría, para ir abrochando nuestros cinturones y poder aterrizar, así en brevísimo, ¿de qué forma o cómo hemos sabido lidiar con una culpa mal llevada? Eso se puede extender mucho, pero así de forma breve. ¿Cómo hemos sabido lidiar con una culpa mal llevada? O si no hemos sabido lidiar con una culpa mal llevada. Más bien, ¿qué ha pasado con una culpa mal llevada? Ajá. Si has sabido, si has podido, si no has podido, si sí, whatever. ¿Cómo le has hecho para una culpa mal llevada? Ay. Las agarré en curva, pero por Sí. ejemplo empiezo yo. A ver. De repente creo que la culpa nos lleva hacia un lugar, lo que decíamos, apartarnos. Y en ese apartarnos, o pensamos, repensamos y remasticamos la idea y nos hace daño, o lo olvidamos. Entonces creo que de repente esa culpa nos ha sabido llevar muy fácil hacia el... Bueno, me ha sabido llevar muy fácil hacia el estancarme, hacia el distanciarme, o sea, hacia ese como punto oscurito donde no hay luz, donde no me molestes, muchas gracias. Pero de repente pasa algo que es escuchar. O sea, creo que escuchar ha sido como la puerta donde esa culpa, donde se enciende la luz de la zona oscura donde estoy, ¿no? Porque, por ejemplo, es como, sí, ahorita no, ahorita yo lo hice, bueno, yo me hago bolas con lo mío. Pero de repente es como, oye, ¿no has pensado en esto? Oye, fíjate que yo supe de esto, oye, fíjate que aquello, y de repente es como, ok. Entonces de repente se enciende la lamparita, por eso el gesto del tic, tic. y se vuelve como una oportunidad de, ok, a ver, entonces si lo vuelvo a pensar de esa forma, ¿sí me explico? O sea, por eso partía desde las ganas de escuchar, porque entonces alguien se toma el tiempo de actuar y de proponerte ser escuchado. Y creo que ahí es donde la culpa se puede como Digerir. digerir. Yo creo que, bueno, en mi caso, aprendí a digerir, aprendí a lidiar con esta culpa. Como lo decía hace rato, yo tengo la idea de que estar dentro de la iglesia, estar dentro de un grupo, hacer un servicio, no es porque seamos perfectos, no es porque todo lo puedo, ¿no? Más bien es buscar ese lugar donde me puedan escuchar. O sea, ya después de que trabajé, hice, bajé, subí, todo lo que he podido hacer dentro de la iglesia, como que me llega, o sea, para finalizar el día o para finalizar el momento, encontrar a alguien que me escuche. Ujú. Sí. O sea, ya lo pensé todo el día, como dices, ya repensé, volví y lo analicé, pero bueno, ya me distraje, ya trabajé mi caso y encontré a alguien que me escuche. Como me voy a regresar al primer episodio del primer capítulo de que nos quedamos con muchas ganas de hablar y Sí. de ser escuchados. Sí. Entonces es como buscar ese lugar, o he encontrado más bien ese lugar donde puedo hablar, puedo escuchar, puedo compartir, pero sobre todo eso, ¿no? Ser escuchado. Como Sí. que eso me ha ayudado a mí. No me gustaría que lo reviviéramos, No. pero puntualmente esa bendita junta, que ahorita traigo un termo, no es cierto. Ahora. Es broma. Próximamente. Es broma, no es un termo, es un vaso. Ese día pasó, o sea, ardió Troya y lo que quieras, pero el gesto más bonito fue, hay que vernos antes y nos juntamos todos y ay, sí que padre. Y aquella, que no se ve en cámaras, pero al rato sale, nos dijo, hoy sí los quiero escuchar a todos. O sea, hoy sí quiero que todos hablen, hoy sí quiero que todos nos escuchemos y al rato vemos qué rollo. Entonces partimos, o sea, comenzamos con un vamos a escucharnos aquí, luego vemos qué onda. Pero es vamos a escucharnos nosotros. Entonces, sí, eso creo que, ajá. Sí, pues Sí. es mi caso, Sí. lo que me ha ayudado. Eh, yo creo que en mi caso, yo sí tengo la situación más complicada. No quiero exagerarlo, o sea, yo creo que todos lo tenemos complicado, porque nunca es bueno minimizar esta situación. Y justo eso es lo que he aprendido. Al tener ansiedad, el
pensar las cosas se vuelve una bruma más grande. Que algo pequeño de una culpa que tuve así, ya lo hice De tanto gigante, pensarlo. exacto. Entonces creo que yo, una virtud buena o mala, me gusta hablar. No me callo. Yo hablo hasta por los codos. Confirmado. Entonces, algo bueno o malo es cuando empiezo como a procesar las cosas, suelo callarme mucho. Pero tengo esta virtud de hablar tanto que la gente es como, ¿qué tienes? Nada. Claro. Es que si tienes algo, ¿por qué no estás hablando? Y yo, es que... Y ya empiezo a hablar. Entonces, eso a mí me ha servido, o sea, ligeramente el no callarme, porque ha sido algo para que, obviamente no con todos, pero hay ciertas personas con las que ubico con quien puedo soltar la situación y que puedo soltarlo, ¿no? Entonces, justo sí es esto, porque yo no puedo darle una vuelta al asunto, porque si le doy una, yo le doy 100 más. Entonces, siempre desde que empieza algo, solo es 2 segundos de pensar, sí estuvo mal, y en cuanto pueda, o sea, lo voy a soltar. Aclarar. Exacto. Entonces, creo que para mí siempre ha sido así. O sea, prefiero, yo siempre, justo, la plática que sea, antes de pensar, siempre hablo. O sea, no pasa el filtro por aquí y luego por acá. Lo mío solo es, Confirmamos. sale. Sí, Al revés. o sea, sí. Sí, es como, híjole, eso no era, mija. Y ya. Entonces, sí, creo que sí. Lo mío no es tanto pensar, más bien es solo decir las cosas. Pero con la persona que sí es. Bien. Ay, no. Siguiente pregunta. Creo que a veces uno, o al menos yo, me hago como mucha maraña en la cabeza, pero sí necesito como que alguien me ayude a deshacer la maraña o verla desde otra perspectiva y entender como esta es mi responsabilidad, esto no, y este era el contexto y qué voy a hacer. O sea, porque sí, o sea, es normal y natural que nos clavemos en las cosas que suceden, pero es necesario salir de ahí, ¿no? Y justo Ujú. para aterrizar, Entonces, la importancia de tener a las personas correctas que te escuchen y te acompañen específicamente en estos procesos, ¿no? Que alguien te escuche y te diga, a ver, aquí sí la regaste, haz algo, o qué piensas sobre esto, a ver, sí la regaste, o sea, no fue cualquier cosa, esto, ok, te ayuda a desmenuzarlo, ¿qué vas a hacer? Pero alguien que te impulse y te saque de la culpa, del sentimiento donde uno se va a lo mejor al extremo y dices, no, es que ya no merezco que la gente me voltee a ver. Pero, y es necesario que te saquen de ahí, a ver, no, espérate. O sea, esto pasó tal así. hocico. Pero también es una parte de madurez en donde dices, ok, a ver, agarras tu responsabilidad, sueltas lo que ajá, ¿me entendieron Sí. todos? Sueltas Sí, lo sí, que no te todo toca Sí, y es una conciencia Salud. de lo que estamos haciendo. sí. Entonces, y también un escuchar, ¿no? A veces no nos gusta que nos digan, oye, es que sí la regaste. Sí. También saber decir, híjole, es que no te voy a decir, yo soy esa, creo, ¿no? Como normal, la cagaste. Y yo así, me odias. Y ya se va la persona y después es como, a ver. Ya no le embarres. Exacto. Saludos. Hay que aprender. O sea, Hay que aprender. Que sea como, a Aceptar y ver, aprender. sí la cagaste. Sí, ok, te sientes culpable, pero sí la cagaste. Se va la persona y yo pienso como, ok, ya, no puedo, o sea, sí me siento culpable. Tiene razón, lo admito, ¿qué voy a hacer con esto? ¿No? Y poder sacarlo y poder que no se me quede a mí para toda la vida, porque pues si no, me aprieta todo el tiempo. Te sigues atosigando. Exacto. ¿Puedo retomar tantito de The Chosen? Y con esto cerramos. En otro capítulo, Mateo y Pedro empiezan a tener como que una fricción bien curiosa porque pues Mateo casi denunció a Pedro porque no pagaba impuestos, entonces le iban a quitar todo, demás. El chiste es que Jesús llama a Pedro y de repente ve a Mateo y es como, tú también, y Pedro trata de, no, él no sabes quién es, sí, lo estoy viendo, por eso lo estoy llamando, guara. Pasa tiempo, entonces empiezan a tener saña esos dos, o sea, empiezan a picotearse bien sabroso. Y entonces un día, Jesús es como, ¿sabe qué traigan estos dos? Él sí sabía, pues, pero nomás los veía a ver qué hacen. Entonces de repente, ¡Mateo! Y va Mateo, ¿qué pasó? Y le dice, oye, tú y Pedro, ¿qué rollo con el pollo? ¿Qué Pachuca por Toluca? ¿Qué onda con ustedes? Dice, pues es que no sé. Y empieza Mateo.
ahí estoy sintetizándolo muchísimo. Entonces empieza Mateo con un, pues es que Pedro se ha comportado de esta forma conmigo, me ha picoteado, me ha insistido ahí, me está tratando mal, esto y lo otro. Y dice, bueno, pues sí. ¿Y ya te disculpaste con él? Y dice, no, porque él es el que me está tratando mal. Y dice, ¿no te acuerdas lo que le hiciste hace mucho? Dice, ¿qué? Y dice, ¿no estuviste a punto de denunciarlo? No lo denunciaste, más bien estuvieron a punto de quitarle sus cosas. Bueno, sí, pero es que es lo que tenía que hacer. Sí, pero lo hiciste. Ese era mi trabajo, pues sí, pero al final esa era la realidad. Exactamente, entonces de repente va y habla con Pedro y le dice, oye, perdón, y entonces Pedro es como... Ok, ya que te digo. Sí, pero justo Mateo no lo había visto así, Mateo era como, ese es mi trabajo y yo estaba cumpliendo, ¿no? Incluso Mateo se llegó a meter en problemas porque ahí trató como, no de encubrirlo, pero hay una situación, entonces sí, o sea, realmente a veces es más fácil decir, ay, pues que no, yo no tengo culpa, ese era mi trabajo y pues ni modo, y ahí se queda. Ni pues, modillo. ¿no? Ujú. Real, bueno, acuérdense que The Chosen es una novela, o sea, es inspirada en la Biblia, no es literal, pero nos muestra ahí unos desarrollos bastante interesantes. Véanla. Ok. Claro. Gracias. No Sale, regañes. es la sexta vez que te digo. No es cierto, no es Sí, cierto. ya. Sí, ya. No es cierto, no es cierto. Realmente creo que es una gran oportunidad de poder, en la necesidad humana, porque The Chosen se maneja de una forma sumamente humana, entender cómo Jesús se va metiendo de a poquito. Y cómo en ese momento, simplemente esos 2 momentos que hemos hablado, la culpa ha privado de hacer algo y de repente Jesús llega y como, a ver. Y te pone el espejo enfrente, te lo confronta y del paso. Te habías dicho que es de otra religión. Es una capirotada bien sabrosa. Ajá, El pero director a es mí, evangélico, el actor de Jesús es católico. ¿Sabe cuánto? a mí me ha servido mucho poder visualizar un Jesús real. O sea, porque no es lo mismo, pues tú lo ves ahí crucificado todos los días y luego, lo siento, pero en cada parroquia, si es parroquia rica, pues es güero con ojos azules, ¿verdad? Si es parroquia como de barrio, medio moreno. Y luego hay otros que dices, ay, ahí va el gym, el Jesús, porque se le nota, ¿no? Y luego el del encino, negro, la neta, y la raza que no entiende. Y ni modo, pues así está pintado, ¿yo qué? Nos van a tumbar el video. No, le borras, le pones VIP. Entonces, no es tan humano. Y si estuviera humano, la verdad daría miedo, ¿no? Porque hemos visto esos muñecos que sí están muy humanizados, que si dices... Ay, el que tienen... Ay, iba a decir nombre del templo. Ay, es que tienen uno guardado ahí que sacan justo para el Viernes Santo. Y se le mueve todo, o sea, se le mueve el... Articulado. Ok. Y cuando lo limpias, yo el día que lo fuimos a limpiar dije, ¡ay no! Se me hace que no, esto me va a y no. Ay, se queda con su Cristo. Imagínate, ayer en una parroquia en China, la otra vez que fui, me tocó ver un Cristo yaciente, pero en su ataúd. O sea, así da ataúdcito y todo, y es como... Sí, o sea, a lo que voy es que Sí, bueno, sea protestante o lo que sea, perdón. sé que no se sale de la realidad. Sí. Y sé que, y me ha ayudado mucho a humanizarlo y poder tener un rostro de un Mateo, de un Juan, de un Pedro, que me identifico mucho con Pedro, pero sobre todo de un Jesús, y también de María y de María Magdalena, o sea, sea como sea, me ayuda mucho a cuando pienso en Jesús, tengo una imagen clara, no es como, bueno, un fantasma, o me imagino al Jesús en el ataúd, o depende del templo que sea, ¿verdad? Si tiene ojos azules, verdes, amarillos, rojos, morados, o sea, realmente es como, no, a ver, eso es una representación. Y para mí, ese y el de la película de... Norma comunista no existe, también No. norma comunista. El de la película de La Pasión de Cristo. Ese Jim también, Caviezel. pues. Claro, Jim Caviezel. Así, o sea, él y The Chosen me han ayudado muchísimo en Claro. esa parte. Y ya. Regresa. Ok, sí, tienes razón. Creo que el rostro humano de Cristo, creo que es algo que necesitamos mucho. Y creo que al final del día nosotros estamos movidos y venimos de la pastoral juvenil. Y me gusta mucho que el signo clave o inamovible de Pascua Juvenil sea el rostro de Cristo. Porque es Cristo, o sea, Pascua Juvenil es el foro mayúsculo de jóvenes donde los jóvenes pueden acercarse, pueden tener su primer contacto en muchos casos con la pastoral, con Cristo, con la iglesia, y que el rostro sea inamovible es algo muy, muy bueno y muy, muy sano. Creo que con esto vamos cerrando, creo que nos extendimos un poquito más de lo que estaba pensado. ¿A quién le afecta? Son solo números.
son solo números, el tiempo es relativo. Lo que no es relativo son nuestras ganas de vernos la próxima semana en el tercer capítulo de la temporada de Nunca Solos. Ale, muchísimas gracias. David, no, nada. Ahí nos vemos. Nos vemos la próxima semana. Entonces esto fue Nunca Solos. ¡Vámonos! Cristo vive, Cristo vive.